Muy bien, mis hermanos, vamos a reanudar nuestro estudio de esta mañana. Estamos estudiando la tipología de los dos templos. Esta mañana hemos estudiado el tipo de los dos templos y hemos observado, hemos visto algunos detalles principales que estuvieron íntimamente involucrados con la construcción de estos dos templos que existieron en la era judía del Antiguo Testamento. Y hoy pretendemos en el resto de esta tarde terminar de analizar y estudiar ahora la antipología de los dos templos. Y obviamente para poder entender de una manera especial la antipología de los dos templos, es necesario haber estudiado primero la tipología, es decir, el tipo de estos templos. Voy a hacer en esta hora una recapitulación de los puntos esenciales que se trataron por la mañana, es decir, durante el primer estudio de hoy. Y la recapitulación empieza de esta manera. Es prácticamente la recapitulación del tipo. Primeramente encontramos a David. Es él el que se propone construirle un lugar digno a nuestro Dios, ¿cierto? Es él quien se le viene en el pensamiento que no era posible, era imposible permitir que él estuviera habitando en palacios mientras que su Dios estaba metido en carpas, en tiendas todavía. Así es de que dispuso en su corazón hacerle un lugar digno a nuestro Dios. Esto es lo que hizo David. Ojo, no lo hizo Saúl, lo hizo David. Así es de que es bien importante ver de que en Israel hay dos casas. En Judá hubieron dos casas gobernando. Primero gobernó la casa de Saúl y después gobernó la casa de David. Y la casa de Saúl no le construyó templo a Dios. Mantuvo a Dios como que si fuera un común en tiendas y en carpas, cuando él estaba viviendo en palacios, en lugares, en un lugar confortable, mientras el Dios de Israel se encontraba todavía en tiendas de campaña. Entonces David, que es la segunda casa que empieza a gobernar a Israel, y que dicho sea de paso, solo son dos casas las que Dios reconoce, la de Saúl y la de David. Una la desecha, la otra la pone Dios también, y le hace una promesa que esa casa iba a permanecer para siempre. Así es de que esta segunda casa, es decir, el segundo monarca de la segunda monarquía de Israel, decide constituir o construir un templo digno de adoración. Es decir, un templo digno del Dios de Israel. Así es de que Él es el que propone construir templo al Señor de la debida manera. No de una manera frívola o vulgar como se tenía hasta ese momento. Muy bien, el segundo es de que el templo que se iba a construir después de que David da las instrucciones tenía que construirse con piedras ya labradas de la cantera. Se prohibía construir el templo con piedras que no estuvieran labradas o que se labraran en el lugar donde se iba a construir el templo, porque ese lugar era santo. Dios lo había santificado ese lugar porque representaba algo solemne, algo santo delante de Dios. Así es de que se prohibió a los constructores de que trajeran piedras sin labrar. Tenían que labrarlas en las canteras. Así es de que esta es otra particularidad que vimos esta mañana. El tercero es que en la construcción debían de usarse
debía de usarse 3 tipos de piedra. Es decir, en la construcción debía de realizarse con 3 tipos de piedra. La primera es la piedra angular. La segunda eran las piedras de cimiento, que tenían que ser fuertes también, que es donde iba a descansar la fuerza de todo el edificio. Y la tercer tipo de piedra eran las piedras de las paredes, ya, es decir, para hacer las paredes después de los cimientos, ¿de acuerdo? Entonces, 3 tipos de piedra. La primera, piedra angular. El segundo, calidad de piedra, tenían que ser piedras fuertes, pero menos que la de angular. Y iban a ser usadas para los cimientos. Y la tercera, iban a ser piedras comunes, pero lo suficientemente fuertes para poder construir las paredes de ese templo. Ok, entonces tenemos esos 3 tipos de piedras que se iban a usar. También tenemos en este escenario que cuando el templo fue construido y fue culminado, en la dedicación de ese templo ocurrió un acto sobrenatural de Dios. La Shekinah o la gloria de Dios descendió sobre ese templo para poder dedicar o consagrar ese templo para el servicio de Dios. Ese es el punto número 4 de la recapitulación que estamos haciendo. Y después encontramos el punto número 5, el templo que había sido dedicado al Dios verdadero, el templo al cual Dios se había manifestado en él y al cual Dios había bendecido con la presencia de su gloria, fue profanado. Es decir, el pueblo se desvió de los caminos del Dios eterno, se llenó de idolatría, así es de que pusieron ídolos dentro del templo, pusieron estatuas de divinidades paganas, hicieron dibujos, escultura en las paredes del templo, y de esa manera el templo, en lugar de estar acorde para el Dios que se había construido, se profanó con la idolatría y se prostituyó con las divinidades paganas, haciendo incluso al extremo de usar ese mismo templo más adelante para poder adorar o tener deidades paganas, es decir, profanas. Así es de que por causa de ese pecado, según lo que se está describiendo ahí, a causa de la iniquidad del pueblo y por haber hecho semejante abominación con el templo, Dios permite que el rey Nabucodonosor de Babilonia lo destruya, es decir, lo queme y lo desaparezca de sobre la faz de la tierra. Aún cuando el pueblo decía que era imposible de que Dios pudiera destruirlo, Dios lo destruye a causa de las abominaciones y de las idolatrías en la cual el pueblo cayó. Es decir, cuando se desvió de los mandamientos del Dios del cielo. La destrucción del templo también trajo como consecuencia que los que lograron sobrevivir fueran sometidos a un cautiverio babilónico. Es decir, el rey de Babilonia, este es el punto 7, el rey de Babilonia se los lleva cautivos de Judá y los somete a un cautiverio en Babilonia, al punto que tenían que estar obligadamente en ese cautiverio durante 70 años, según la profecía del mismo Jeremías. Así es de que encontramos de que se destruye el templo por Babilonia. Después Babilonia se lleva cautivo por un tiempo determinado al pueblo de Dios, al resto del pueblo de Dios que sobrevivió a la matanza. Y como punto número 8, tenemos después de 70 años de cautiverio, un número de años específico, es decir, determinado, encontramos de que el reino persa logra invadir Babilonia, ¿cierto? Toma Babilonia y lo primero que decreta el reino persia es libertad para el pueblo ¿de quién? Para el pueblo de Dios. Entonces ordena el reino persa de que todos los judíos vuelvan ¿a dónde? O son libres de volver a Jerusalén y poder así
refundar una vez más la ciudad y el templo del Señor. Dicho sea de paso, Jerusalén, hermanos, era el centro verdadero de la adoración en el mundo en ese tiempo. Quiere decir que cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén en conjunto con su templo, en realidad lo que destruyó fue el lugar de la verdadera adoración, el único lugar de la verdadera adoración que existía en el planeta Tierra en ese tiempo. Cuando el reino medo-persa ordena que regresen los judíos y que son libres de volver a reconstruir el templo y la ciudad, prácticamente el reino medo-persa lo que está haciendo es restaurando o permitiendo que se restaure, ¿qué cosa? La verdadera adoración. Grabémonos eso en la mente, porque eso es lo que nos está diciendo el tipo, o es decir, la tipología. Muy bien, así es de que se decreta liberación por el reino persa, ¿de acuerdo? Para este pueblo. Y, como el punto número 9, se dice que se dan 3 decretos para la reconstrucción del segundo templo. Ojo, de la verdadera adoración. Ya vimos, el templo representa la verdadera adoración. Y se dan 3 decretos para la reconstrucción de este segundo templo. ¿De acuerdo? 3 decretos. Y un punto muy importante, el punto 10. El tercer decreto es de muerte para consumar la construcción del templo. Es decir, el tercer decreto, el rey de Persia se ve obligado a poder decretar muerte para todos aquellos que habían estado interfiriendo en la reconstrucción del templo, porque Satanás no quería que el templo se reconstruyera. Recordemos de que el templo es la verdadera adoración, y Satanás lo que menos quería era que la verdadera adoración se reconstruyera, es decir, se restaurara, para consumar la construcción del templo, porque en los primeros 2 decretos se impidió culminar esa construcción. Primero lo da Ciro y se interfieren los israelitas falsos que intentaron llegar a ayudar. Después viene el decreto de Darío, y también los gobernadores del otro lado del río interfieren para que no se siga construyendo, y después se da un tercer decreto que es para consumar ese templo y finalmente así terminarlo de una vez por todas. Para consumar a los que impedían la construcción del templo. Claro, los que estaban en oposición. Sí, es decir, el tercer decreto es para que los que estaban en oposición, para que el templo se terminara de construir, estuvieran claros de que había un decreto de muerte, y todo aquel que se opusiera iba a ser eliminado, es decir, iba a morir. Se opusiera a la reconstrucción total de este templo, que se venía queriendo construir desde el tiempo de Ciro. Ok, este es entonces el punto 10. Me acuerdas después. Dice el punto 11. Dos profetas participan en la reconstrucción de este segundo templo. No del primero, no se vayan a confundir. Del segundo templo, 2 profetas se involucran o están activamente involucrados en la reconstrucción de este segundo templo. ¿Cuáles eran esos 2 profetas? A ver. Ageo y Zacarías eran los 2 profetas que estaban envueltos en esta reconstrucción, del segundo templo. Cuando el templo fue construido, hubo algo que dijeron los ancianitos que todavía estaban vivos. ¿Qué fue lo que dijeron? La apariencia del segundo templo no es ni parecida a la apariencia del primer templo. Y es que habían algunas diferencias entre el primero y el segundo. Y una de las tantas diferencias es, por ejemplo, que en el segundo no se manifestó ninguna manifestación sobrenatural de parte de Dios. En el segundo tampoco estaba el arca del pacto ahí visible.
ya no se encontraba ningún elemento de los que se encontraban dentro del lugar santísimo. Es decir, estaban desaparecidos, estaban escondidos. Así de que no hubo manifestación sobrenatural de Dios, y entre otros detalles, la estructura, el físico, la apariencia de este segundo templo era bastante insignificante en comparación de la apariencia del primer templo. Es decir, no era ni de cerca. ¿Me doy a entender? Es decir, era totalmente diferente. Este segundo templo era muy sencillo, muy humilde, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, el punto 13 es que el Señor le dice al profeta Ageo que le diga a esos ancianitos y a todo ese pueblo que el segundo templo iba a recibir, ¿qué cosa? Mayor gloria que el primero. Esta profecía, vimos en la mañana, se vio cumplida categóricamente en el escenario cuando Cristo mismo fue el que anduvo entre los atrios y los lugares sagrados de este segundo templo, realizando milagros, prodigios y en su momento celebrando las fiestas ceremoniales que se celebraban allí en Israel. Es decir, su ministerio fue precisamente en Jerusalén donde estaba este templo, inclusive cuando iba a ser sacrificado. Ok, entonces tenemos acá el escenario. Dicho sea de paso, en la mañana expliqué de que ahí en este segundo templo se suponía que Jesús tenía que ser sacrificado de la misma manera como iba a ser sacrificado Isaac. Y si se hubiese seguido lo que la profecía decía, que cómo Jesús tenía que morir, pues ese segundo templo hubiese sido quizás mayormente más bendecido por haber tenido el verdadero sacrificio haciéndose en las partes santas de las dos recámaras que tenía. Pero igual, la profecía desgraciadamente no se cumplió porque así en exactitud, porque el pueblo, en lugar de sacrificarlo como decía que tenía que morir, lo sacrificó como matarían a un villano o al más villano de este mundo. Entonces, en el punto 14, el segundo templo, muy particularmente, de acuerdo a lo que la inspiración dice que fue profanado. Y la profanación de este segundo templo ya no tenía que ver con ídolos, con estatua física, ¿verdad? La profanación del segundo templo, vimos en la mañana que tenía que ver con ¿qué? Con el comercio, con el dinero, ¿de acuerdo? De los comerciantes religiosos o con comercio religioso. Los trabajadores del templo llevaban los asistentes de los sacerdotes llevaban sus ¿cómo se llama? Sus animales, sus corderitos. Supuestamente habían hecho una regla que solamente corderos de los que se vendían en el templo podían ser sacrificados porque cumplían el reglamento que el templo exigía, y con esa mentira, con esa falacia habían convencido a Israel o obligado a Israel a que solo a ellos les compraran, y entonces ellos lo daban al precio que ellos les daba la gana. Entonces hacían un comercio con el evangelio que ellos tenían en ese momento, porque el sistema de sacrificio era el evangelio de ellos en ese momento. Claro, de ahí ese era el evangelio de ellos. Así es de que del evangelio hicieron comercio y profanaron el templo en nombre del evangelio. Eso fue exactamente lo que hicieron en el segundo templo. Entonces Jesús viene, los expulsa todos y purifica el templo, porque se acercaba la hora de su sacrificio, donde Él iba a entregar su vida por la humanidad. Así es de que encontramos en el punto 14 que el segundo templo, aunque es profanado como el primero, corrió suerte diferente al primero. El primero fue quemado y destruido, pero este es purificado para que se cumpla lo que estaba predeterminado a cumplirse en este templo, y era que el Hijo del Hombre fuera sacrificado en este templo para poder ser el salvoconducto de la humanidad. Así es de que tan pronto el Hijo del Hombre muere, ¿sí?, en la cruz del Calvario, el templo, este templo, ya no tiene razón de ser. ¿Me doy a entender?
Es decir, este templo ya no tiene ninguna función que hacer. Ha cumplido su función. Por eso es que el templo, las cortinas del templo, cuando él muere, son rasgadas. Quiere decir que el pacto por lo cual, que la razón por la cual este templo existía y fue construido, había sido cumplida, había sido consumada. ¿Me doy a entender? A partir de allí, ya el templo ya no tenía razón de ser más. Así es de que encontramos de que el segundo templo sí cumple finalmente el propósito de Dios, en el sentido de que Jesús pudo ser sacrificado mientras este templo estaba en funcionamiento como el verdadero Cordero de Dios. El verdadero Cordero que tenía que ser sacrificado. Y cumplió la función tal cual por lo que se había construido. Así es de que, a diferencia del primero, que fue destruido y fue quemado. Habiendo recapitulado básicamente nuestro estudio de la mañana, ahora vamos a la antipología. ¿De acuerdo? Grabemos bien lo que hemos visto, los puntos que hemos tratado, para ver ahora a la antipología. Bueno, ya dijimos de que el Señor purifica el templo de su corrupción, ¿no? Es decir, el segundo templo. Es el punto 15. Muy bien. La tipología de los templos, la antipología. En la matutina que se titula A fin de conocerle, en la página 152 dice lo siguiente: hemos de ocupar un lugar en el templo espiritual del Señor. Quiere decir de que el templo, ahora se va a tratar de un templo, pero ¿cómo es este templo? ¿Es un templo qué? Es un templo espiritual. ¿De acuerdo? Dice, y todos nosotros hemos de ocupar un lugar en ese templo, ¿cierto? Dice, hemos de ocupar un templo espiritual, hemos de ocupar un lugar en el templo espiritual del Señor. Y la pregunta importante no es si somos piedras grandes o pequeñas, sino si nos hemos sometido a Dios para que nos pula y podamos reflejar la luz de su gloria. Esa es la pregunta importante. Si nosotros hemos sometido nuestra vida a Dios para que Él nos pula y podamos reflejar la luz de su gloria. Y miren, hermanos, es necesario grabar esto porque recuerden, ¿cómo es que venían las piedras de la cantera? ¿Toscas o labradas? Venían labradas, no venían toscas. Allá en la cantera tenían que labrarse. Pero allá tenía que hacerse todo. Es decir, no podían hacerlo en el lugar donde se iba a construir el templo. Así es de que la pregunta importante que la hermana Joay está haciendo es si nosotros nos hemos sometido a que el Señor nos pula para reflejar la luz de la gloria de Dios. Esa es la pregunta que debemos hacer. Así es de que vamos a tratar a continuación con un templo espiritual basado en la tipología de los dos templos que hemos estudiado en nuestro estudio anterior. Ese templo espiritual, para entenderlo y para entender las piezas claves de ese templo espiritual, vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 2, en el versículo 20 y 22. Algunos pueden asumir o pueden llegar a pensar que no importa cómo yo me encuentro, o que no importa qué tipo de piedra sea, o si vengo con chichotes, o si vengo con desfigurado de este lado, desfigurado del otro, no importa, que Dios me acepta tal como estoy. Y es verdad, lo acepta Dios tal como está, pero para pasarle la pulidora. Si usted se deja pulir, lo va a poner en el templo, en ese templo espiritual. Pero si usted en la pulida se quiebra o se raja como piedra porosa, no va a servir para ser puesta en el templo. ¿Me doy a entender? Entonces, no nos vayamos a confundir. Vamos a ir entonces al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Dice,
edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son las piedras de fundamentos? Vamos, ¿quiénes son las piedras de fundamento? Los apóstoles y ¿quiénes más? Y los profetas. Eso son las piedras de fundamento. ¿De acuerdo? Los apóstoles y los profetas. Sigue diciendo, recuerden, estamos tratando con un templo, ¿qué? Con un templo espiritual. Entonces, ¿cuándo empieza a construirse el primer templo? Antipológico. Empieza a construirse en los tiempos de Cristo y los apóstoles. Allí empieza a construirse el primer templo de la tipología. Es decir, el templo de Salomón antitípico. Se empieza a construir en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Es decir, es la primera sección de la iglesia cristiana. ¿De acuerdo? Es la primera sección de la iglesia cristiana. ¿De acuerdo? Entonces dice que los cimientos de la iglesia cristiana, tienen su origen en ¿quiénes? Los profetas y los apóstoles. Y la piedra angular de la iglesia cristiana, donde descansa todo el edificio de la iglesia cristiana, ¿a dónde está? Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra esa que los constructores probaron por aquí, probaron por allá, vieron que resistió al calor, que resistió al frío y que resistió la presión de todo el edificio? Jesucristo. Ahí descansa el edificio de este primer y segundo templo. Porque ambos templos llevaban esa piedra angular. Pero el escenario de la piedra rechazada se dio en el primer templo. Entonces, obsérvese, mis hermanos, obsérvese que el escenario que está ocurriendo acá es que el Señor nos está diciendo que en este templo espiritual tenemos a Jesucristo como la principal piedra del ángulo de este templo de Salomón, antitípico, que es la iglesia cristiana, y tenemos los apóstoles y los profetas como las piedras de cimiento que están alrededor y soportando la presión en conjunto con la principal piedra que se ha puesto en el ángulo. ¿Me doy a entender? Dice, en quien, versos 21, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Obsérvese entonces de que desde Cristo para adelante ese edificio ese templo va ¿qué? Creciendo, construyéndose. Y entonces encontramos a estos cimientos de la iglesia cristiana, que son los apóstoles y los profetas. Encontramos que ellos empiezan a predicarle a la gente, ¿cierto? Cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Y de un sermón de Pedro se convierte en 3,000. 3,000 piedras que se unieron a este templo para que las paredes se fueran ¿qué? Formando. Después otros 5,000, después otros 7,000. 7,000 piedras, 5,000 piedras más para que el templo se fuera construyendo. Hasta que llegó el apogeo. Pablo yendo a las naciones gentiles, aquí por allá los apóstoles esparciéndose sobre todos los pueblos conocidos de la tierra hasta ese tiempo, viajando por los diferentes lugares, recogiendo todas esas piedras de la cantera del mundo a través de la herramienta de la verdad para que pudiesen venir a formar parte de ese edificio espiritual, de ese primer templo. ¿Me explico? Ahora, este primer templo recibió
una bendición especial, una manifestación sobrenatural de Dios, ¿cierto? La dedicación del primer templo fue dedicada con la manifestación sobrenatural de la gloria de Dios a través de la Shekinah, allá en el primer templo. Entonces quiere decir que este segundo templo también fue dedicado, su construcción, su dedicación con la manifestación sobrenatural del poder de Dios. ¿Cuándo se dio eso? ¿En qué momento se da eso? No. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, y cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Versos 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Sigue diciendo el versículo 12. Dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es lo que ocurrió con este templo? ¿Cómo es dedicado este templo para el servicio de Dios? Con una manifestación sobrenatural del poder del Espíritu de Dios. Dice que la gente quedó maravillada, turbada al ver a estos apóstoles hablando en sus propias lenguas. Si usted hubiese seguido leyendo del 9 en adelante, ahí habían persas, elamitas, habían de Mesopotamia, habían de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de diferentes nacionalidades. Y todos estos, dicen, oían a estos iletrados hablarles en su propia lengua. Dice que se repartían las lenguas, es decir, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y se les dieron lenguas como de fuego para hablarle a todo ese pueblo que estaba presente, considerando que era una fiesta que se estaba celebrando también, porque era la fiesta del Pentecostés. Entonces, obsérvese mis hermanos, de que la dedicación de este templo que Dios constituye en el principio para poder abarcar con el Evangelio de gracia al mundo entero, fue una dedicación sobrenatural de Dios. Dice el mismo libro de Hechos, pero ahora en el versículo, capítulo 2, pero ahora en el versículo 42 al versículo 46. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones, y vino temor sobre toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos, según cada uno tenía necesidad, y perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Ese era el espíritu de este primer templo. Grande fue la manifestación de la grandeza de Dios sobre este primer templo que se está construyendo a partir de Cristo y los apóstoles para adelante. Con la predicación de los apóstoles, el evangelio se extendió sobre muchos pueblos, naciones,
lenguas. El mensaje llegó a todos los rincones necesarios y distantes y cercanos de la época. El Espíritu Santo, moviendo a los apóstoles de un lado a otro, hizo que el Evangelio finalmente penetrara hasta los lugares más remotos del mundo conocido de esa época. Y pasaron el primer siglo. El Evangelio creció. Al final del primer siglo podemos describir el punto máximo de cuán extenso y arduo había sido el trabajo de los primeros discípulos que iniciaron la iglesia cristiana. El Evangelio había crecido abundantemente y durante los años subsiguientes siguió extendiéndose por todas las regiones, príncipes y de nobles y de todo tipo de personas de la alta y baja sociedad llegaron a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero a fines del siglo II las cosas empezaron a cambiar. Así como Dios había constituido el primer templo de Salomón para que pudiese servir de un centro de adoración para el pueblo de Dios y para todos los pueblos que desearan unirse a ese lugar de adoración para adorar al verdadero Dios, con el pasar del tiempo, este templo de la era cristiana, el templo antitípico que está representado por la iglesia primitiva, este templo empezó a recibir súbditos, a recibir piedritas no labradas. Entonces, mis hermanos, encontramos un declive. Este pueblo que estaba siendo conducido por el Espíritu de Dios, por esa nube, por esa Shekinah que había descendido al momento de la dedicación de este templo, empezaba a perder el lustre, es decir, la identidad. Empezaba a rebajar los principios, a rebajar el lugar santo que se había dedicado en el principio con el ungimiento del Espíritu Santo. Y entonces el conflicto de los siglos en la página 435 dice que mientras los apóstoles vivieron, la iglesia permaneció relativamente pura, es decir, se mantuvo bajo los estándares y principios que Dios había instituido al principio de esta iglesia cristiana. Pero los hijos que vinieron después, así como los descendientes después, mucho tiempo después que se había dedicado el templo de Salomón, empezaron a hacer alianzas paganas, empezaron a hacer alianzas con el mundo y empezaron a adquirir costumbres, empezaron a imitar la adoración de dioses falsos, de dioses paganos que se hacía entre los paganos de la época. Lo mismo hicieron los cristianos, los descendientes de los apóstoles, los hijos de los apóstoles. Dice el conflicto de los siglos en la página 435. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Es decir, mientras estaban vivos los fundadores de la iglesia cristiana, la iglesia se mantuvo relativamente pura. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una nueva forma. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron una nueva forma a la causa. Esa iglesia que había sido levantada para ser el verdadero sistema de adoración ante el mundo, ahora estaba manipulando, es decir, estaba cambiando su sistema de adoración. Y le empezaron a dar una nueva forma a la causa de la adoración.
Y dice, los hijos en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó a la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. ¿Cómo fue profanado el primer templo? ¿Con qué fue profanado? Con ídolos. Esta ola de paganos que empezó a inundar la iglesia cristiana fueron los que empezaron a traer los ídolos. Y ya vamos a ver en qué terminó esta ola de paganismo que entró a la iglesia cristiana. Y dice, una vez que la religión cristiana ¿qué pasó? Hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos. ¿En qué? En secreto. ¿Cómo es que adoraban allá los ídolos en Ezequiel 8? En secreto. Estos aparentaban ser servidores de Dios, pero en secreto adoraban ¿qué? Sus ídolos. Y esos ídolos fueron traídos al templo espiritual, es decir, a la iglesia que Dios había levantado a través de Cristo y de los apóstoles, que la había ungido y dedicado con el derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo, al punto que hasta lenguas de fuego habían aparecido en los mismos apóstoles. Esta iglesia que se empezó a extender sobre todas las naciones, ahora estaba trayendo una ola de paganos llenos de ídolos para que llenaran de idolatría este primer templo que Dios había levantado y dedicado. ¿Me doy a entender? ¿Estamos entendiendo los que están en línea? Entonces, ¿hasta qué extremo llegó esta idolatría? ¿Hasta qué profundidad fue profanado el primer templo que Dios está levantando en la era cristiana? Miren lo interesante. Conflicto de los siglos, página 40 ahora. Dice lo siguiente. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera. ¿Cuáles son estos cristianos? ¿Los descendientes de quiénes? De los apóstoles. Capítulo 40, página 5. No, con página 40, párrafo 5. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con, ¿qué cosa? Con el paganismo. ¿Y en qué consistió la unión del cristianismo con este paganismo? ¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el resultado de la unión de estos dos poderes? Mire lo que dice. Dice lo siguiente. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido, es decir, estos paganos, haberse convertido y unido con la iglesia, es decir, con el templo, seguían aferrándose ¿a qué? A su idolatría. Y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes ¿de quién? De Jesús y hasta de María y de los santos. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los paganos? ¿Qué hicieron los paganos? Bueno, los paganos empezaron a buscar cómo podían mantener sus ídolos, sus estatuas, sus dioses que estaban hechos con figuras. Eran paganos que creían en Zeus, que creían en Afrodita, que creían en Semiramis, en Júpiter y en un sinfín de dioses. Pero ellos querían mantener esos dioses, querían hacerse cristianos, pero querían mantener esos dioses. Entonces trajeron ¿qué cosa? Trajeron la idolatría ¿a dónde? Al templo espiritual que Dios había levantado, profanándolo de una manera terrible. Los mismos ídolos de los babilonios
de todos los pueblos paganos de la tierra que Judá había llevado al templo de Jerusalén, los mismos súbditos de esos ídolos más tarde llegaron a traerlos cautivos. Y en efecto, estos traían la idolatría del paganismo, la idolatría de la Babilonia antitípica. Entonces dice, la levadura de la idolatría introducida de ese modo en la iglesia prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adoraron solo a Dios. Se mantuvieron fieles al autor de la verdad, pero era muy mínimo el grupo que se mantuvo fiel, como Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Jeremías, Ezequiel y otros más. Fue un grupo muy reducido de fieles que se mantuvieron leales a Dios. Entonces, ¿qué trae como resultado la unión del cristiano con el pagano? Trae como resultado el catolicismo. Entonces se constituye la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica empieza a decir, bueno, para que todos estemos felices, el nombre de los dioses de los paganos van a recibir el nombre de los autores del cristianismo o de los santos del cristianismo. Y empiezan a cambiarle a Semiramis a María, le ponen María en lugar de Semiramis, y allá a Tamuz le ponen Jesús en lugar de Tamuz. A Júpiter le ponen Pedro, San Pedro, y empiezan a hacer un cambio rotundo de todos los ídolos y dioses paganos con nombres de los cristianos. Y trae como resultado el catolicismo idólatra. Los han bautizado también a sus dioses. Correcto. Entonces, obsérvese, ¿qué pasó entonces con el templo? Con ese primer templo, que a pesar de que había sido dedicado con un poder sobrenatural en el principio, se habían apartado y se habían hundido en la idolatría, como el primer templo de Ezequiel capítulo 8. Cayó en idolatría, fue profanado. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué es lo que Dios permite? Que sea ¿qué? Destruido. Y en este segundo solo se aparta. ¿De acuerdo? Que sea destruido. Baja el acelerador. Y en el conflicto de los siglos, en la página 58 dice, en el siglo VI, el papado, es decir, el rey de la Babilonia antitípica, concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, donde había tenido el epicentro este engendro profano de la idolatría babilónica, mezclándose con el cristianismo y llevando a la iglesia, al templo, a una desgracia total. Entonces, el papado se sienta al poder, su poder quedó definitivamente proclamado como cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar el papado. Entonces el dragón dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal. ¿Qué pasó con el pueblo cuando cae ya en manos del rey de Babilonia? En el tipo. Le dio un periodo específico de tiempo que iban a estar ¿qué? Cautivos, sometidos. ¿Me doy a entender? Así de que este rey de Babilonia antitípico, que es el Papa, también recibe un periodo específico que se le iba a permitir cautivar al pueblo de Dios.
Y entonces se le da el periodo de 1260 años de la opresión papal, predichas en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Y de esta manera, hermanos queridos, el primer templo que Dios había dedicado y había constituido, desaparece, es destruido por el papado. Aunque la inspiración dice que hubieron algunos fieles que se mantuvieron leales a Dios, aún en medio de Babilonia, como Daniel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego, como Ezequiel y como muchos otros más, que se mantuvieron leales a pesar de la opresión y del cautiverio. Y a través de ello Dios pudo preservar la verdad y no extinguirse de una vez por todas. Así también a través del reinado del papado se mantuvieron algunos fieles todavía, como los valdenses y otros en el anonimato, que estaban escondidos y mantuviéronse escondidos durante siglos para poder preservar la iglesia de Dios.